Bueno, esta parábola del Evangelio que hemos escuchado se conoce con el nombre de la parábola del Hijo Pródigo. Pero en realidad su nombre bíblico más exacto sería la parábola del Padre misericordioso, el Padre amoroso, el Padre tierno que recibe a su Hijo. Y aquí hay tres personajes que podemos analizar cada uno de ellos para ver con cuál nos identificamos. Tal vez tenemos un poco de todos. En primer lugar, el hermano mayor. El hermano mayor es alguien muy frío. Vivía con su papá en la casa, trabajaba con su papá, pero estaba muy lejos. Su corazón estaba muy lejos de él. A este hijo mayor no le preocupan ni le importa nada de los demás. Está allí, pero es como si no estuviera. Su corazón se ha vuelto muy duro. Le da igual que su otro hermano, el que se fue, tenga problemas, que se sienta solo, que ande perdido por el mundo, que se haya ido lejos. Incluso no se ha enterado este hermano mayor que tiene un hermano menor. No se ha enterado lo que significa ser realmente hermano. Nos hemos preguntado, ¿qué significa ser hermano? Y este hijo mayor no entra en la parábola sino casi hasta el final. Y cuando lo hace para quejarse, para protestar, para reñir con su padre. Parece que no echara de menos al hermano menor que se fue, no lo extrañara, porque no salió a buscarlo. Ni siquiera se asomó a la ventana cuando el hijo menor, cuando su hermano menor volvió. Podríamos decir que este hijo mayor no tenía deseo de que su hermano volviera. Lo único que le interesaba a este hermano mayor era conservar sus derechos, sus reivindicaciones laborales con su papá, cuidar su trabajo y ya está. Por otro lado, este hermano mayor no le interesa la angustia de su padre, la preocupación, la tristeza que su papá vivía, echando de menos y extrañando a su otro hijo. Seguramente a este papá se le fue el sueño, había perdido el sueño, sufre por el hijo que no está, que se pasa los días enteros a la puerta a ver si lo ve, aunque sea de lejos. Y aunque el mayor esté físicamente en la casa con su padre, su corazón está muy lejos, su mente está muy lejos de su padre, porque no lo comprende. No disfruta verdaderamente de la compañía de su padre, queridos hermanos. Seguramente podamos suponer que ni le pregunta a su padre cómo estás, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te veo muy triste, ¿puedo hacer algo por ti? No le dice nada de eso. Al menos no aparece en el Evangelio y por su actitud es lo que indica, lo que parece. No le dice al papá, papá, ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Este hermano mayor es un hermano silencioso, incomunicado con su padre, aunque viven bajo el mismo techo. Y para colmo, este hermano mayor no se siente libre, porque estar en la casa para él significa que tiene que obedecer a su padre, que tiene que trabajar, que tiene que cumplir con sus responsabilidades, y eso lo ve como una tremenda carga. Y le sienta fatal que otros tomen tantas libertades, vivan tan relajados, se salten las normas, los cumplimientos, porque él cumple con sus obligaciones de forma intachable, y eso no está mal. Pero él cree que eso es todo en la vida, ¿no? Vive pendiente siempre de lo mismo, como si fuera hijo único. Nosotros imaginamos este hermano mayor riñendo, peleando, acusando, reprochando a su hermano menor que se fue, poniéndole mala cara,
presionándole cada día para que cambie y se comporte como Dios manda, es decir, como Él. A lo mejor el hermano menor también se fue por el acoso que le tenía el hermano mayor. Este hermano mayor no quiere arriesgar nada, porque repito, estar en casa para él es solamente un mero deber. Y de paso él cree que él merece todo lo que tiene y que su padre tiene que estarle agradecido, debe estar agradecido con él. Pero a este hermano mayor le falta la alegría, le falta la ilusión, le falta sobre todo el calor del amor en su corazón. No tiene amor en su corazón. Y hasta se permite reñir y pelear con su padre. A lo mejor le recrimina a su padre: mi hermano menor se fue o tu hijo menor se fue por falta de carácter, porque tú eres muy poco exigente, por consentirlo tanto. A lo mejor le sacó muchas excusas de estas. Y en el fondo, este hijo mayor, queridos hermanos, no sabe lo que es tener un padre. Y esto es muy importante. No valora a su padre. Es como no valorar a la madre. Ni tampoco este hijo mayor no tiene la más mínima idea de lo que significa ser hijo y ser hermano. No tiene idea de lo que es tener un padre y no tiene idea de lo que es ser hijo y hermano. Tres cosas que son inseparables entre sí. Incluso seguramente le echa la culpa a su padre de que su otro hermano se fue de la casa. Y es desagradable, es muy incómodo vivir con personas así, que se creen tan perfectas, tan cumplidoras, tan intachables. Este hijo mayor anda tan perdido o más perdido que su hermano menor, aunque esté dentro de la casa. Este hijo mayor también está perdido, aunque aparentemente todo esté bien, todo esté en regla delante de su padre. Y aquí, en la figura de este hijo mayor, quedan retratados los fariseos que murmuraban de Jesús por comer con pecadores. Este hijo mayor también podemos ser nosotros, cuando pensamos que solamente cumplir los mandamientos, que venir a misa los domingos, que no decir malas palabras, ya eso es todo. No, eso es parte de una alianza y tener el corazón cerca de nuestro Padre. Pero eso no sirve de nada si nosotros no tenemos el amor de Dios en el corazón. Como dice el Señor en otra parte del Evangelio, ¿de qué vale decir Señor, Señor, y su corazón está lejos de mí? No tiene sentido. Eso por un lado, el hermano mayor. Ahora analicemos el hermano menor, porque a lo mejor seguro tenemos algo del mayor, pero seguro también tenemos algo del menor, porque el menor no es como dicen en mi tierra, no es una mantequilla, también tienen su defecto. Parece que al hermano menor le han enseñado o ha entendido que estar en la casa y ser un buen hijo consiste en seguir un montón de normas, un montón de deberes que le quitan la libertad y no lo dejan ser feliz. Así hay muchos hijos. El hermano menor quiere ser independiente, quiere tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie, y mucho menos a su hermano mayor, con quien no se la llevaba muy bien seguramente. ¿Qué hace el hermano menor? Se va lejos de su casa, lejos de su hermano, lejos de su papá, lejos incluso de sí mismo, porque él está huyendo de una realidad que él cree que es externa a él, pero no, él está huyendo de sí mismo, porque no ha encontrado la verdadera felicidad. No hay explicaciones. Él tiene derecho a irse, sí, y a llevarse lo que es suyo, lo que le corresponde la herencia, y hacer lo que le parezca bien. No parece importarle el disgusto de su padre, el sufrimiento de su padre. ¿Y qué hace el padre cuando él se va? El padre le deja marcharse en silencio, sin reproches, sin sermones, sin amenaza, sin advertencia. Deja que se vaya.
Y el hijo menor, al principio todo va bien, se dedica a disfrutar de lo que tiene, las cosas parece que le están yendo más o menos bien, pero no se da cuenta de que está vacío por dentro, no tiene metas, no tiene proyectos, no tiene sueños, solamente vivir el presente, sin responsabilidades. Y mientras tenía sus bienes, su dinerito en la bolsa, como pasa siempre, no le faltan los amigos. Amigos que se aprovechan de su fortuna, que lo usan. Pero realmente él está solo, el menor está solo. Y es que porque no tiene tiempo para pensar, para reflexionar, para analizar lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? Un día las cosas cambian. Las cosas se ponen color de hormiga, se ponen malas. No sabemos cuánto tiempo tardó en ocurrir esto, el cambio en su situación. Pero los problemas y el fracaso lo visitaron y lo obligaron a pensar ahí qué estaba haciendo con su vida. A veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Si no nos pasan cosas feas, sufrimiento, no pensamos realmente qué estamos haciendo con nuestra vida. Y fue solamente así como se atrevió a mirar de frente su corazón aventurero, que solamente quería disfrutar, pero era un corazón vacío, solitario. Pero sigue siendo muy terco este hijo menor. Sigue siendo muy terco para decir, bueno, reconozco que me equivoqué. ¿Y qué lo hace volver a la casa del padre? No es reconocer que se había equivocado, sino que tenía hambre, que ya no tenía comida. No se trata del arrepentimiento. Este hijo menor todavía no había internalizado qué es la conversión, qué es el arrepentimiento, no. Le hizo volver a la casa del padre fue el hambre, porque cuando nos tocan el estómago y los bolsillos, ahí sí como que recapacitamos un poquito. Y lo hace convencido a pesar de todo que su padre le dará trabajo, le dará pan, y era lo único que él quería, trabajar para ganarse el pan. Y en eso tenía razón, porque el padre lo iba a hacer, pero se quedó todavía muy corto en sus expectativas. El caso es que este hermano menor prepara un discurso chiquito para ver si una vez más se sale con la suya. ¿Cuánto debió costarle ese largo camino de vuelta a casa? No aspiraba a recuperar su sitio porque no se lo merece. El hermano mayor, sí, él pensaba que sí se merecía lo mejor y este hermano menor sabía que no se merecía nada. Ni siquiera se merecía recuperar el cariño de su padre al que había hacer sufrido mucho. Y se conforma con ser un trabajador más de su padre. Menos mal que estaba el papá. Porque si ese hijo menor hubiese regresado y se encuentra con su hermano, arde Troya, hubiese peleas. Nosotros también tenemos entonces mucho del hijo menor. ¿Cuántas veces nos alejamos del Señor? ¿Cuántas veces nuestro corazón está muy distante también? Nos alejamos hasta físicamente de los sacramentos, de su perdón y su misericordia y pensamos como el hijo menor, yo no merezco ser perdonado porque mis pecados son muy graves. No merezco que Dios me perdone. O no vale la pena seguir confesándome, por ejemplo, si yo sigo siendo el mismo. Eso es una trampa, porque sí necesitamos de Dios y el Señor siempre nos va a perdonar. Pero ojalá que volvamos al Señor no por los problemas que tengamos siempre, sino porque realmente lo necesitamos a Él. Y el tercer personaje es el padre. Claro que sí. Y este padre es muy distinto a estos dos hijos. Uno se pregunta, ¿a quién salieron ellos si el padre no es así? Como se pregunta papá o mamá,
¿Por qué mis hijos a veces actúan de esa manera? ¿A quién habrán salido? Porque el comportamiento de sus hijos a veces los toma por sorpresa. Y en esta historia, el papá, el padre misericordioso, no abre la boca sino hasta el final del relato. Al principio, él da lo que le exigen. El hermano menor le dice, papá, dame la parte de mi herencia, y él se lo da. No le dice nada, no protesta, no reprocha, no avisa, no riñe, no amenaza, no le pide explicaciones al hijo menor. Pero antes de darle la palabra, en el Evangelio Jesús describe los gestos del Padre. ¿Cuáles son los gestos del Padre cuando ve venir al hijo menor? Dice que el Padre lo ve venir, primero la vista, lo ve. Cuando lo ve, se enternece, su corazón se enternece, ese es mi hijo. Se conmociona, se emociona, se alegra, corre hasta donde está el hijo menor que viene, lo abraza y lo llena de besos. Porque un buen padre, una buena madre, siempre se alegra de ver a sus hijos, aunque sus hijos se hayan equivocado, porque es carne de su carne, porque es sangre de su sangre. Y el padre no pregunta al hijo menor, ¿por qué vuelves otra vez? ¿Para qué vuelves? ¿Qué pretendes? No. A lo mejor el hijo menor comenzaba apenas a balbucear ese discurso que estaba ya preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco. El padre no le dejó ni decir ese discurso porque lo abrazó, le cortó sus palabras con amor. No hace caso de lo poco que le pide su hijo. En cambio, ¿qué hace el padre? Tira la casa por la ventana, hace una gran fiesta, da brincos de alegría porque tiene el hijo de nuevo en la casa. Así es Dios con nosotros. Aún tendrá que hacer esfuerzos para que aprenda lo que es ser hijo, porque el hijo menor todavía le faltaba mucho por aprender, pero el padre sabía que poco a poco lo iba a enseñar. Y para que el hijo también conozca el verdadero rostro del padre, el verdadero corazón de su padre y cómo se vive en aquella casa, sin humillaciones, sin castigos, sin condiciones, sin exigencias. Bueno, en toda casa tiene que haber exigencias, condiciones, reglas, es normal. Pero aquí se habla de no humillar a su hijo y no sacarle siempre por qué te fuiste y por qué hiciste esto. Eso no está bien. Porque el hijo podría terminar decepcionado y se puede ir otra vez. Pero no solamente por eso, sino que el hijo más bien necesitaba una inyección de amor, de comprensión, de ternura. Y hay cosas que se saben y no se dicen. A veces en la familia hay cosas que se saben y no se dicen para no herir y para confiar en el cambio. Solo el deseo y el empeño de que sea y se comporte como hijo es lo único que espera el Padre también de nosotros. Cuando nosotros pecamos y volvemos a la casa del Padre, Dios no nos está diciendo, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué y tal? ¿Y para qué vuelves a la iglesia? No. Dios nos recibe así con los brazos abiertos en la cruz y no nos castiga. Sí nos exige que seamos hijos, que nos portemos mejor, que luchemos, que nos esforcemos. Por eso, preguntarnos, ¿cómo anda nuestro corazón hoy, queridos hermanos? Porque el pecado aquí consiste en estar lejos del Padre. Repito, podemos estar lejos del Padre físicamente, pero cerca a nuestro corazón. Pero podemos estar cerquita físicamente del Padre y nuestro corazón está muy lejos. ¿Cómo está nuestro corazón? El pecado es eso, alejarnos. Alejarnos inclusive de sí mismo, de nosotros mismos, de nuestros hermanos, del Padre Celestial, de nuestra familia, y derrochar la vida. Creer que la vida se vive una sola vez y hay que hacer lo que sea, no importa las consecuencias. No. Recordad que hay una vida eterna por la que tenemos que luchar. ¿Cómo anda nuestro corazón para hacer oración, para saborear la presencia del Padre
que está empeñado en hacernos saber que nosotros somos sus hijos muy amados y que quiere ponernos en nuestro sitio. Y Dios quiere darnos el sitio de hijo, como a Jesús. Y es un sitio que yo no he buscado, ni siquiera nos los merecemos, pero es el que Dios nos ha dado y en el que estamos ahora. ¿Cómo está nuestro corazón para reconocer a nuestro Padre, que es un Padre amoroso, que acoge, que se conmueve, que recibe, que nos recibe, que sale corriendo hacia nosotros para abrazarnos, que celebra cuando nosotros volvemos a la iglesia? Por eso, queridos hermanos, esta parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, como lo queramos llamar, es una invitación a la fraternidad, a la comunión, al empeño de darle alegrías al Padre trayendo a casa a los hermanos que se fueron. Al menos no espantemos a nuestros hermanos, como hizo el hermano mayor, con nuestras actitudes, sino seamos misericordiosos también con ellos, con nuestros hermanos. Reconozcamos la presencia del Padre entre nosotros y seamos como ese hijo pródigo que vuelve siempre a la casa del Padre, sea por lo que sea, como decía el Padre Pío, sea por una enfermedad, por un problema, pero volvamos a la casa del Padre. Este hijo pudo haber ido a otros lugares, pero él dijo, voy a la casa de mi Padre. Volvamos, queridos hermanos, que esta Cuaresma sea un tiempo para reflexionar y para volver a la casa del Padre. Amén. Profesemos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,